tengan todos mis queridos amigos y hermanos de la Romana en República Dominicana. Le damos gracias a Dios por una vez más la oportunidad que nos permite de poder allegarnos a ustedes a través de una palabra, a través de la presencia, a través de la manifestación de ese amor que Dios derrama sobre todos sus hijos. Tenemos un tema que el Espíritu ha puesto en nuestro corazón poder compartir. Y voy a leerle la palabra de Dios, el consejo de un padre a un hijo. Pablo exhorta a su hijo Timoteo. Oiga esto, lo dijimos de inicio, es una relación, no es vida cristiana, es una relación entre el Padre Eterno y sus hijos. Así es. Pero en este caso, Dios designa a hombres y mujeres este privilegio de la paternidad, de ejercer esta paternidad sobre los hijos. Y el consejo que le da es el siguiente. En Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 16, dice la palabra de Dios: ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Oiga esto, estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto, por el bien de tu propia salvación y la de quienes te oyen. Por el bien de tu propia salvación y la de quienes te oyen. En otra versión, Reina Valera dice: ten cuidado de ti mismo Y de la doctrina. y de la doctrina. Persiste en ello. ¿Por qué? Por haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. El tema de hoy es: ten cuidado de ti mismo. Wow, tremendo. ¿Sabe? Esta es una cita que marca profundamente en la mente, en el corazón de todo aquel que ha declarado que yo soy hijo de Dios y que camino conforme a la voluntad del eterno Dios. Amén, amén. ¿Sabes que el tener cuidado de ti mismo es una palabra de advertencia? Sí. Es una palabra que viene a confrontarnos a todos, porque probablemente hayamos pensado alguna vez que debemos cuidarnos de los demás, que nuestros enemigos están alrededor nuestro, que el enemigo es el adversario, el acusador de los hermanos, Satanás. Sí, es cierto, eso es el enemigo, es enemigo por excelencia, no solamente de los cristianos, es el enemigo del ser humano. Sí. Pero el consejo de Pablo no es que te cuides de los demás, sino de ti mismo. ¿Y saben por qué? Porque si no nos cuidamos de nosotros mismos, podemos bloquear nuestro destino. Así es. Y el de otro. ¡Oh! Mire eso. Podemos bloquear nuestro destino. Por eso la palabra exhorta que nos cuidemos de nosotros mismos. Procuremos enseñar bien la palabra. Doctrina no de hombre. Lo que está escrito en la palabra es doctrina de Dios. Es lo mejor que le puede haber pasado a un ser humano. Que Dios Todopoderoso nos haya dejado esta palabra escrita, que es la guía. No solamente son mandamientos. Así es una guía para toda la vida. Sí. Y le damos gracias a Dios por esta palabra. Algo que me suena tan profundo, que me marca, y es cuando hablamos en la misma cita en Timoteo: persiste en ellos. Mira, cuando hablamos de persistir, estamos hablando de insistir, de profundizar, no bajar la guardia, mantenernos vigilantes, mantente alerta, pendiente, no descuides ni tu manera de hablar ni tu manera de vivir. Wow. Tienes que persistir en ello, viviendo una vida sana, una vida llena de bendición, una vida bajo el temor de Jehová. Qué tremendo. Escucharon lo que dijo la pastora.
es una vida que nos da Dios para saberla vivir, para disfrutarla. Quiero compartirle también, amada esposa, en esta mañana otro texto que viene a complementar esto que estamos compartiendo. El tema de hoy es: ten cuidado de ti mismo. Sí. Y esta lectura está en Romanos, capítulo 16, a ver si nos lees, 17 al 20. Dice así: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Mire, apártate de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, fuerte, sino a al propio, dice, propios vientres, y con suave palabra y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gloria de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Nuevamente el apóstol Pablo hablando palabras de sabiduría a la iglesia. Y en este caso a los romanos. Todos conocemos acerca de los romanos cuál fue su papel protagónico en la historia de controlar con poder, con fuerza, la autoridad y el gobierno de ese entonces. Pero Pablo, con mucha sabiduría, da instrucciones finales a los hermanos y les pide que tengan mucho cuidado con aquellos que causan divisiones. Hay que huir. Y con aquellos que trastornan la fe de los creyentes. ¿Cómo lo hacen? Enseñando aquellas cosas que van en contra de la palabra de Dios. Sí, eso lo vemos constantemente. Que empiezan hermanos que quieren usar la palabra como una agenda de guerra para traer confusión, para debatir. Esto no es para debatir, esto es para vivirla conforme a lo declarado y determinado por Dios. Tú no puedes usar la palabra para hacer sentir mal a otro. Dice el Señor que tienes que estar muy pendiente. Que ninguno tenga un mayor ni un más alto concepto del que debe tener. Más bien, proceder con humildad y sencillez de corazón. Muy bien. Siguiendo en esa misma lectura de lo que estamos compartiendo en esta mañana, nos vamos a los proverbios y vamos a leer algunos proverbios en el capítulo 18. Recuerden que estos fueron escritos por un hombre sumamente sabio, un hombre que tuvo la mayor sabiduría. Dice, no hay otro hombre como ese. Así mismo. Salomón. Dice en el capítulo 18, los versos 4 al 8, las palabras del hombre son como aguas profundas, dice, como arroyo de aguas vivas. Oiga esto, fuente de sabiduría. No es tan bien declarar inocente al malvado y dejar de lado los derechos del justo. Los labios del necio son causa de contienda. ¿Escuchó bien? Los labios del necio son causa de contienda. Su boca incita a la riña. La boca del necio es su perdición. Sus labios son para él una trampa mortal. Tremendo esto. Y dice más, los chismes son deliciosos manjares. Penetran hasta lo más íntimo del ser. Vamos a estar explicando con detalle este proverbio, porque sabe, se ha levantado dentro de la iglesia lo que nosotros hemos denominado un trío demoníaco, y lo vamos a ver en un momento. Sí, peligroso, muy peligroso.
Mira, cuando el Señor nos exhorta, o en ese momento, Pablo exhortaba a Timoteo, le daba una palabra para que Timoteo se mantuviera siendo recto, justo. Recordemos que hay una cita que dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y usa bien la palabra. Esto lo conectamos porque si tu vivir no revela que tienes a un Dios que cambia, que transforma, que perdona, que bendice, en vano estás haciendo lo que haces. Entonces, cuando se hace ese tipo de exhortación es porque hay que cuidarse de ser instrumento del enemigo. El enemigo puede usar tu debilidad, puede ser la lengua, la murmuración, y la usa para levantar grandes fogatas ante un ambiente y una atmósfera que muchas veces es hasta en la iglesia. ¿Cuánto más con la familia? ¿Cuánto más con los compañeros de trabajo? ¿Cuánto más con tu propio vecindario? Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso tienes que cuidarte de ti mismo, de lo que quiere salir de ti. Tiene que ser de bendición. Si las cosas que quieren salir de ti no agradan a Dios, entrégaselas. Así es, así es. Entonces, pastora amada, ¿cómo se hace para alcanzar la victoria en cuanto a este tema de cuidarnos de nosotros mismos? ¿Qué es lo primero que recomienda la palabra que debemos hacer? Le voy a leer Romanos 12, versículos 1 y 2. Dice así nuevamente el apóstol Pablo: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo. Oiga, vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Amén. Vivo y santo. Esa es la verdadera forma de adorar a Dios. Y el versículo 2 de ese capítulo 12 dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, porque más bien den que Dios le transforme en personas nuevas. Amén, amén. Al cambiarle su manera de pensar. Así es. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Bendigo al Señor eterno Dios. ¿Qué hacemos nosotros entonces para renovar ese pensamiento, pastora Magalis? Bueno, primeramente tenemos que saber que es un proceso continuo. Sí. Todos los días, cada vez que yo abro mis ojos a este nuevo día, yo me tengo que preparar, encomendar y entregar totalmente mente, alma, cuerpo, espíritu, todo en manos de Dios, para poder ser usado como un instrumento, como un utensilio de agrado a Dios. Entonces es importante entrar en este proceso, cambiar mis hábitos y mis costumbres. Wow, así es. Para transformarlas en esa cultura que me trae Dios, que es la cultura de reino, en donde está el orden, la justicia, en donde viene acompañado de legalidad, de salvación, de autoridad. Qué bueno y qué hermoso es cuando tú escuchas la palabra de una persona que te habla con una convicción y da testimonio, sí, porque los frutos son evidentes, se tienen que ver con tu caminar. Tú no puedes decir yo soy cristiano y tu testimonio está casi por el piso. Tú tienes que vivir conforme a la palabra. Sí. Por eso es que Pablo exhorta: cuídate, cuídate. Es una señal de alerta. Cuídate de ti mismo. Porque si tú sueltas la palabra en donde está la verdad y empiezas a crear inclusive con tus propios pensamientos, planes, programas, proyectos, determinaciones, quedas envuelto en pecado. Quedas envuelto porque viene la soberbia, la rebelión, viene completamente un ataque. Eso es abrir una puerta. Entonces no podemos exponernos a que la palabra que nosotros declaramos no sea la correcta. Tiene que ser unida a la palabra de Dios. Lo que nosotros testificamos y compartimos
tiene que ir muy acompañado del testimonio, de tu forma de proceder. Si esto no lo hacemos, en vano estamos trabajando. ¿Saben por qué? Porque muchas personas van a conocer a Jesucristo a través de ti. A través de lo que tú revelas a ese Dios de amor, de misericordia, de justicia, de salvación, de sanidad, de cuidado. Porque no podemos pensar que Dios abandona a una persona que se descuida en su salud, en su descanso. Todo eso es testimonio. De todo eso nos habla Pablo. Cuídate hasta de tu manera de hablar, tu manera de dirigirte, de conducirte, porque eso es el cuidado físico que tú tienes que dar. Somos cartas abiertas, somos referéndum de un Dios poderoso. Entonces tu vida tiene que estar acompañada de gozo, de paz, de misericordia, de bondad, ¿sí? Mantener una dieta del reino, es decir, la palabra, alimentarte de la oración, alimentarte de la reflexión, de la meditación, de la palabra, de buscar en intimidad. Te exhorto y te animo que siempre tengas un lugar en tu casa, en el llano, en el campo, un rinconcito en donde tu comunicación con Dios sea lo más armoniosa posible. Esto te va a dar a ti la oportunidad de crecer. Amén. En dimensión, en profundidad, en revelación. ¿Por qué? Porque el Dios Todopoderoso se va a manifestar a tu vida. Así es. Miren, esto es muy importante. Ese espacio, esa atmósfera que usted y yo tenemos que tener en un momento dado en nuestra vida, como un estilo de vida. En esa atmósfera lo que debe haber es alabanza y adoración. No estamos hablando de ir a un lugar a seguir pidiendo a Dios, porque una cosa sí hacemos, sabemos pedir, pero hasta para pedir hay que aprender. Sí. Porque muchas veces pedimos mal. Exacto, no recibimos. Dice la Biblia que no recibimos. Así porque es. Pedimos mal, porque estamos pensando en nuestros deleites, en nuestras necesidades. Sí. Dios no obra en esa forma. Jesucristo no murió en la cruz para suplir tus necesidades. No, Él actúa de acuerdo a tu fe. Hay respuesta de Dios de acuerdo a tu fe y a la mía. En esa atmósfera de alabanza y adoración, en ese lugar propicio, a solas con Dios. Así lo hacía nuestro Señor Jesucristo. Dice que se apartaba a un lugar para orar al Padre, para adorar al Padre, para hablar con el Padre, para tener esa comunión. Bueno, esa misma atmósfera de adoración que a veces tú disfrutas en una iglesia, en un lugar, lo puedes tener en tu casa. Así es. En un lugar de la casa. Eso va a ayudar a renovar tu mente, tu espíritu. Te va a enseñar muchas cosas el Señor y te va a revelar la palabra. Exactamente, así mismo es. Pastora, con respecto a mantener una dieta de reino. Así es. ¿Qué estamos comiendo? ¿Qué estás comiendo tú? ¿Cómo te estás alimentando? ¿Qué ha pasado en este tiempo de recesión? En este tiempo de crisis, pandemia, COVID-19, un montón de nombres. ¿Por qué Dios permitió esto? Y déjame decirle algo, Dios lo permitió. Dios no ha perdido el control. Así es. Él sigue estando en su trono alto y sublime. Sigue siendo. Y desde allí, Él gobierna la tierra con poder y autoridad. Así es. Él no ha perdido el control. Así es. Por lo tanto, este tiempo, ¿sabe qué? Es un tiempo que Él ha entregado a la humanidad para que tengamos una dieta de reino. Oiga, ¿y esto qué es? Bueno, muchas veces dicen los médicos que nosotros somos lo que comemos. Así mismo. De acuerdo a lo que comemos, así mismo está nuestra salud. Es muy triste, pero es verdad. En lo físico. La pastora Magali es enfermera de profesión. Así mismo. Y ella puede darle muchas luces en cuanto a esto del cuidado, del autocuidado que tenemos que tener nosotros sí. en este aspecto. Y es que en realidad nadie te puede querer más que tú mismo. Entonces, por consiguiente, tenemos que saber guardar la relación, porque una cosa es
cubrir y cuidar nuestra área física, pero eso va muy relacionado con nuestra área espiritual, nuestra área de relaciones interpersonales. Muy bien. Esto guarda una relación porque hablamos de que la salud es un equilibrio, una homeostasis en donde el hombre y mujer se mantienen en una armoniosa relación entre lo que existe en el ambiente y lo que contiene su organismo y su cuerpo. Wow. Entonces, es de mucha importancia y de mucha urgencia hacer ajustes. ¿Por qué? Porque hasta en esa parte, cuídate de ti mismo, que es lo que comes. Si tú eres una persona que estás trabajando para eliminar la hipertensión, controlar la diabetes y algunos trastornos metabólicos que el organismo por descuido pone en evidencia, entonces tú tienes que hacer un ajuste. Ajuste en tu forma de alimentarte, ajuste en tu forma de descansar, ajuste en tu forma de manifestar tus expresiones, tu comunicación. Porque yo podré tener una dieta excelente, pero si yo tengo una mala relación con mi vecino, con mis familiares, con mis hijos, con mis amigos, yo no tengo salud. Yo no estoy ahí revelando absolutamente nada. Al contrario, lo que estoy es agrediendo mi organismo, poniendo en riesgo mi cuerpo, porque tarde o temprano va a salir a la luz lo que yo he descuidado. Correcto. Entonces, esto es muy importante. Esto es algo de suma urgencia, hacer el reordenamiento, la búsqueda, esa búsqueda en oración, esa búsqueda de cambiar tu conexión, tu comunicación, tu comunión con Dios. Es urgente. A veces te quejas de que tú no experimentas paz, pero la paz está. Dice el Señor que Él nos la ha dado. Sí. Mi paz te dejo, mi paz te doy. Amén. Para que nuestro corazón ni se turbe ni tenga miedo. Exacto. Estamos ante un Dios que tiene amor y misericordia. Amén. Pero entonces, ¿qué haces tú? Te autodestruyes llenando tu mente, llenando tu corazón, porque aquí es que está. No creas que es el músculo que hace duk, 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 no. Es aquí, en donde están los pensamientos. Dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ahí va a emanar la vida. Entonces, tenemos que guardar un corazón lleno de paz, lleno de comunión con Dios, de armonía, de gozo, de tranquilidad, de fe, alimentar nuestra fe, extenderla, expandirla, creerle fielmente que las promesas de Dios son en Él sí y son amén. Gloria a Dios. Así mismo es, así mismo es. Entonces ese cuidado de ti mismo involucra lo físico, lo espiritual, lo emocional, así es, pero también lo mental. Así mismo es. Conforme a los pensamientos que tengas, así mismo eres tú, así mismo soy yo. Hace un rato le dijimos que hay un trío que se ha colado en las iglesias. Miren, no estoy hablando del mundo. Y este trío viene precisamente para destruir, para poner disensión entre los amados hermanos y aún entre los ministros de Dios. Este trío demoníaco que le hemos llamado está compuesto por la calumnia, el chisme y la ofensa. Oiga este trío: la calumnia, el chisme y la ofensa. Santo. Hay un poderoso testimonio de un hombre de Dios que el Señor le entregó esto en una visión. Y él podía ver con tristeza en algunas iglesias donde los mismos supuestos hermanos, a los cuales nosotros llamamos impíos. El impío no es el que está en el mundo, vamos a corregir eso por allí. El impío es aquel que una vez fue pío, es decir, conocía al Señor, caminaba con el Señor, va a la iglesia, ofrenda, canta, adora, pero se descuidó en su vida espiritual y se dejó usar por Satanás. Pero se quedó en la iglesia.
Ese es el impío, el que va en contra de los hermanos. Y este pastor veía en esta visión cómo unas mujeres con unos varones empezaron a hablar de ellos mal dentro de la iglesia. Y él veía en la visión cómo se iban transformando sus rostros. Emanaba un humo verde y emanaba de los que estaban en el chisme y en la disensión, en la calumnia. Salían, dice, como especie de una baba verdosa. Él lo veía en la visión y empezaban a contaminar a los demás. Ese trío demoníaco te puede alcanzar si tú te descuidas. Entonces podemos ver Proverbios 18:8. Ajá, dice así la palabra. Aquí lo El tengo. primero, que es la calumnia. Dice, las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas, que es la parte más íntima, Más profunda. más profunda, Sí, terrible. hasta allá. O sea que la calumnia es aquella versión totalmente distorsionada de la verdad. Es aquello que se hace a veces a puertas cerradas cuando la persona no está presente y lo destruyen totalmente. Qué tristeza que esto haya llegado a la iglesia del Señor. Pero también el chisme, que es más frecuente. Podemos ver, pastora, Proverbios 11:13. Dice así, el que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Ajá. Así que ese descubre el secreto, pero no se queda ahí. Ajá. Eso se queda, lo difunde. Correcto. El chisme provoca tanta tristeza y amargura, porque es como la calumnia, parecido. Pero dice que este fue aquel que le pidieron que le guardara un secreto, un confidente, y está allí entre los hermanos. Y de pronto la mitad de la iglesia sabe lo que esta persona le contó. Mi amor, creo que hay un error que comete aquella persona que se presta, porque tanto responsable es el chismoso como Sí. el que escucha. Correcto. Porque si tú no lo escuchas, él no tiene a dónde decir su chisme. Ajá. Lo triste es eso. Y muchas veces, por lo menos en nuestro lenguaje, en nuestro léxico, tú oyes a la persona y que, dime, súrgeme. ¿Qué fue? Ponme al tanto. ¿Qué fue lo que pasó con el pastor o la pastora o los hijos? Ponme al día, hermanos, en el nombre de Jesús. Ese es un espíritu destructor. Totalmente. Mire que el Señor es muy claro cuando dice que el que tiene oído para oír, oiga, pero oiga la palabra. Así lo que es. Él habla a la iglesia. Así es. Y el enemigo levanta un paralelo y comienza a susurrar en los oídos. Si tú le dices, mira, perdóname, pero no me interesa lo que tú me quieres decir. Eso Yo es. creo que debemos unirnos a orar. Te das cuenta que esa persona buscará a otro, pero no te vuelve a buscar a ti. Así es. Y el último de este trío es la ofensa. Voy a leerle Mateo 6:14. Dice el Señor Jesucristo: si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Es decir, hay una condición. Si tú quieres ser perdonado, perdona antes. Así es. El que se ofende cae en la trampa. Sí. De hecho, la palabra ofensa viene de la misma raíz del término trampa. Porque el ofendido normalmente se va, se aleja, pero cae en una trampa. ¿Por qué? Porque esto produce entonces una enfermedad. Sí. Lo ata totalmente, lo mete en una cárcel. ¿Y saben lo último que puede pasar a esta persona ofendida? Amargura de espíritu. Mira, mi amor, yo viví una experiencia cuando
trabajaba en uno de los hospitales y me tocó atender la sala de geriatría y de repente me llega una paciente que revelaba tener un problema artrítico y estaba toda anquilosada, es decir, toda encogida. Wow. Pero no podía entender porque todos sus exámenes le salían normales. Muchas veces lo único que se le alteraba era la presión. Y Dios me dio la oportunidad de conversar con ella. Mira, era una persona llena de rencor, de rabia, de enojo con un familiar. Tenía 30 y pico de años que no le hablaba a esa persona. Y era una relación muy allegada, eran hermanas. Wow. 35 años sin hablarle a una hermana. Terrible. Y mire qué curioso cuando le pregunté, dígame, pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué ustedes rompieron esa relación tan hermosa? Ella no se acordaba. Bueno, en realidad es que nosotros tuvimos un incidente hace ese tiempo, pues, pero en sí, ¿cuál fue la ofensa? No la recordaba. Ajá. Y mientras tanto, sus huesos, todo su cuerpo se estaba anquilosando, se estaba torciendo, se estaba virando por mantener nutrida una amargura. Wow, terrible. Terrible. Oramos, le dio oportunidad de orar, pero ella tenía que perdonar. Porque cuando tú perdonas, tú sueltas, tú sacas de esa cárcel de opresión y de enojo a esa persona. Tú le das libertad. Amén. En Amén. tu espíritu, en tu corazón. Así es. Y eso era lo que 35 años Cautiva. por una ofensa. Terrible. Por eso el Señor dijo, perdona para que tus pecados te sean perdonados. Es decir, libera perdón sobre aquel que te ofendió. No lo envíes a la cárcel porque estarás tú también con él en la cárcel. Ten cuidado de ti mismo. Así mismo es. Estamos ya para finalizar este tremendo tema. Sí. Y esperamos que tú te hayas gozado como nosotros en la enseñanza, en la edificación que trae la palabra de Dios a nuestra vida hoy. En este tiempo tan especial que Dios nos concede de poder estar con ustedes, pueblo de la Romana, con esta palabra. Entender de que no todos los que nos dicen amigos lo son. A veces las personas que están cerca de nosotros lo hacen por algún tipo de respuesta a ellos mismos. En otras palabras, es probable que estén contigo por un beneficio Así es. que tú le puedas dar. Pero el Señor te dice hoy, así como llegó la vacuna a las diferentes naciones, Sí. este antídoto contra este virus que ha hecho estragos en el mundo entero. Muchos han muerto, muchísimos, en todas las naciones. Y yo sé que en Dominicana también. Así es. Mucha buena gente, muchos ministros de Dios también han muerto. Sí. Son designios del Dios del cielo. Pero así como esta vacuna vino, también hay una vacuna contra estos tres demonios. Chisme, Contra el chisme, ofensa, contra la calumnia la ofensa. y la ofensa. Y esta vacuna es el perdón, Wow. Así es. el arrepentimiento verdadero, Sí, Señor. el evitar conversaciones necias o de demonios y el promover espacios para manifestar la gracia de Dios. Tú y yo y la pastora somos salvos por gracia. Amén. Así es. Por la gracia de Dios, no porque lo merecíamos. Y ahora como pueblo de Dios tenemos acceso a su presencia. Pero como seres humanos nos equivocamos, fallamos, ofendemos, herimos. Pero hoy es el día. Hoy es el día en donde el Señor nos llama para estar a cuentas con Él. Amén. Hoy es el día de arrepentimiento. Así es. Hoy es el día del perdón del pueblo de Sí, Dios. Señor. Si verdaderamente eres parte de este pueblo de Dios, tienes que ser perdonador.
Tienes que perdonar. Tienes que perdonar, no hay otra. Así es. El perdón no es si quiero hacerlo, No es una opción, es un mandato. es un mandato. Es algo que tienes que determinar hacer. Es una decisión urgente, contundente. Solo así te salvarás a ti mismo es. y salvarás a los demás. Wow. Dios no nos ha llamado a juzgar a nadie. El Espíritu Santo tiene esa labor. Dice en Juan 16:8 que cuando Él venga, convencerá al mundo de su pecado y hará justicia y también convencerá de juicio. Es Dios el que juzga, no nosotros. Si te han hecho daño, queremos invitarte en esta mañana tan poderosa que el Señor nos da para que vengas delante de Él y te arrepientas y puedas perdonar Perdona. a aquel que te ofendió. Perdona. Queremos orar en este tiempo para que el perdón de Dios inunde nuestras vidas, inunde este tiempo y a través de esta red, a través de esta plataforma, este mensaje llegue a tu vida de una manera contundente. Mi amor, antes de que tomes Gloria este al tiempo Señor. tan poderoso, la palabra nos habla de una experiencia cuando Pedro se acercó al maestro Ajá. y le dijo que cuántas veces tenía que perdonar. 7. Él no le dijo opcional, él le dijo 7, no, 70 veces 7. Es decir, que tú no tienes que guardar en tu corazón ni en tu mente una programación de cuánto me falta para declarar juicio sobre esa persona. Así es. Así como Dios nos perdona todas nuestras iniquidades, ofensa, violencia, todo nos los perdona cuando le pedimos misericordia. Tenemos que tener misericordia también, perdonando a los demás. Porque de gracia recibiste, asimismo demos de gracia. Amén. Así. Yo voy a colocar esta bandera de tu país aquí cerca y la bandera de nuestro país, la cual en el Espíritu hay una alianza del Señor. Hay algo que se une desde el cielo aquí en la tierra. Y nosotros, como panameños, nos unimos con ustedes, pueblo dominicano, Como hijos del reino. como hijos del mismo Padre. Sí. Ya no nos ¿Y qué separa. más que pedirle Nada. perdón al Dios del cielo en esta mañana por nuestras naciones, por el pecado de nuestras naciones, Sí, Señor. así como lo hizo Jeremías en la reconstrucción de los muros? Así oramos en esta mañana. Dios del cielo, te damos Así gracias es, Señor. porque tenemos la seguridad que tú nos oyes. Sí, Padre. Y esté atento tus oídos Oh, sí, Señor. al clamor de tu pueblo en esta mañana. Oh, sí, mi Dios. Desde Panamá y desde Dominicana, Sí, Señor. presentamos delante de ti, Señor, a este tu pueblo. Oh, mi Dios. Tu palabra nos enseña también que si tu pueblo se humilla delante de ti Así es, Señor. y buscan tu rostro, Oh, le dice con se arrepienten de todo pecado y de toda maldad, Hoy día. tú perdonarías, Señor, sus pecados y su maldad y sanarías la tierra. Presentamos las naciones de República Dominicana y de Panamá, Señor, en esta hora, Señor. en una alianza del Espíritu. Ellos desde su nación y nosotros desde esta nación, Sí, Señor. a través de esta plataforma de gobierno, Sí, Señor. del gobierno del cielo, Así es, Padre. que rige sobre el gobierno de los hombres. Así es, pidiéndote misericordia, pidiéndote perdón. Nos arrepentimos Sí, Señor. delante de ti, Señor. Oramos por los gobernantes Sí, Padre. para que tú los perdones todo acto de corrupción, Sí, Señor. toda decisión en contra de la nación, Oh, mi Dios. en el nombre
sobre todo nombre. Sí, Señor. Trae, Señor, arrepentimiento genuino. Así es. Fruto de tu arrepentimiento, Dios amado, serán evidentes en las naciones Sí, Jesús. a la cual nosotros intercedemos en esta hora. Sí, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, sana la tierra, Sí, Señor. perdona el pecado y danos una nueva oportunidad, Así Señor, es. de volvernos junto a ti. Así es, Padre. Recibe la honra y la gloria en el nombre que sobre todo nombre, poder y autoridad. Gracias por la palabra que nos diste esta mañana. Gracias, Señor. Señor, declaramos que esta palabra no vuelve a ti vacía, Así es, Señor. sino que cumple el propósito por el cual tú la has enviado en Sí, esta hora. Señor. Recibe toda adoración, Toda adoración. todo honor y toda gloria Todo reconocimiento. por los siglos de los Es siglos, para ti, Señor. porque tú eres Dios Tú eres nuestro y fuera de Padre. ti no hay otro. Tú Te eres amamos nuestro Abba. y amamos esta nación, Tú eres el Dios. amamos a este pueblo. El Rey de Reyes. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad. Te amamos. Gloria al Señor. Amados, que el Dios Todopoderoso les siga bendiciendo más. Les amamos y deseamos que rápidamente tú puedas tener ese encuentro y ordenar. Recuerda, cuídate de ti mismo. Bendiciones, que pasen un excelente día.